Hoy vamos a estar hablando de paz en medio de la tormenta viral. En mi vida he pasado por varias tormentas, pero primeramente voy a hablar de las naturales. Cuando estaba estudiando en la universidad, toda la primavera pasaban por ahí tornados. Los tornados no toman presos y daba miedo a todo el mundo. Uno se escondía en el sótano y oraba que no le hiciera nada el tornado. Después nos mudamos al noroeste, en el estado de Washington. Y no habíamos estado más de un año cuando el día de Colón, el 12 de octubre de 1962, entró un huracán, el único huracán que ha soplado, que ha sacudido al noroeste del país en la historia. Los vientos pasaron 200 kilómetros por hora y tumbó el volcán a los árboles altísimos, que ya los pinos llevan más de 200 pies de alto, hasta 6 pies y más de ancho, y hasta uno cayó encima de una casa de vecinos, que era casa de 2 pisos, y la partió en medio, punto a punto. También fue una tormenta de verdad. En 79 estábamos en Puerto Plata cuando entró huracán David al sur, al oeste de Santo Domingo, entrando por Baní y San Cristóbal. Entró con vientos de 240 kilómetros por hora. Eso fue el huracán más fuerte en la historia de la República Dominicana. Se dice que dejó daños que, bueno, todavía se están arreglando. No pasaron tantos años, pero unos cuantos. Más o menos 20. Cuando estuvimos viviendo, o estábamos viviendo en Santo Domingo, y entró huracán Georges. Bueno, Georges sacudió al país con vientos de 195 kilómetros por hora y dejó daños de 13.7 billones de dólares. Eso fue Georges. Pero realmente a nosotros no nos afectan tanto las tormentas naturales que las tormentas emocionales. En 1968, esperando la llegada de Liliana, faltando pocos días hasta que naciera, recibimos la noticia que el elemento de Peggy lo habían matado en Vietnam. Lo habíamos criado como hijo. Había jugado baloncesto en mis equipos. Había sido entrenador tanto en baloncesto como en fútbol, como en campo y pista. Lo queríamos mucho. Eso sí fue una tormenta. Ese mismo verano, mi mejor amigo, hermano en la fe, salió a pescar en el mar Pacífico, en un barquito, con uno de los jugadores de mi equipo de baloncesto. Subió a la neblina inesperada, y en esa neblina arriba de la mar no se sabía para dónde uno iba. Parece que chocaron con una roca que les tiró al agua, y aunque tenía chaleco salvavidas, en la próxima mañana le encontramos en el agua fría. El mar Pacífico no toma presos porque no deja que uno viva después de 30 minutos, porque el agua produce lo que se llama hipotermia. A mí me tocó decirle a su esposa e hijas, fue un tiempo bien difícil, de verdad fue una tormenta. Cuando llegamos al seminario preparando para ir a Puerto Plata, República Dominicana, faltando un año para terminar mis estudios, de repente se me murió mi papá. Solo 3 meses antes, él me había ganado en un partido de tenis. Siempre se mantenía en buena condición. Fue una tremenda sorpresa. Ahora, ¿cómo son las tormentas de tu vida?
La Escritura habla de tormentas y vamos a ver lo que dice la tormenta, porque Jesús tuvo experiencia en tormenta y los discípulos también. En Marcos, capítulo 4, del versículo 35 hasta 41 encontramos esto. Después de haber enseñado a la multitud, Jesús despidió de la multitud y entraron en una barca y había otras barcas que querían cruzar el mar con ellos, pero cruzando el mar se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos, que nos perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento. Él le dijo al mar: cálmate, sosiégate. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces a los discípulos les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? Es interesante notar que los discípulos no estaban esperando lo que pasara. No estaba esperando la tempestad, no estaba esperando la tormenta. Y así nos pasa en la vida. Nadie estaba esperando la tormenta de virus corona. Llegó de repente y ya estamos en ella. La prueba no se sobreviene rápidamente sin que nosotros sepamos lo que va a pasar. Ahora, en los tiempos de tormenta, la Biblia nos enseña básicamente 5 cosas que quisiera compartir con ustedes. Primeramente, aunque te mantienes cerca de Jesús, hay tormentas que te van a alcanzar. Los discípulos estaban bien cerca de Jesús. Estaban cerca de Jesús. Y la tormenta les alcanzó. Los barquitos de pesca no eran muy grandes. Los discípulos que estaban ahí trataban todo para salvarse. Y no podían. Estaban cerca de Jesús y hay gente que creen que si están cerca de Jesús no les va a pasar ningún daño, ningún mal, que no se van a enfermar, no van a tener ningún problema con prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no se encuentra en la Biblia. A Pablo le apedrearon, estaba en naufragio, le encarcelaron, le hicieron de todo por seguir a Jesús. Tengo sobrino que ahora que sale de China, donde le tenían preso por 50 días, solamente para saber quiénes son los demás cristianos, que no se los dijo nada. Así que es una falsa enseñanza, es una falsa teología decir: porque estoy cerca de Jesús, no me va a pasar nada. Inclusive, en Pedro, la Biblia dice: queridos hermanos, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan su confianza, que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Seguro que las olas estaban rompiéndose de manera que se estaba llenando el barco. Lo que se había hundido antes del barco era la fe de los discípulos. Oye eso. El barco no se había hundido, pero la fe se había hundido. Tengo hermano en la fe aquí en Texas que le dio una enfermedad que le hace difícil trabajar. Pasó por un tiempo difícil. No tiene cómo comprar comida ni pagar la renta. Todos podemos entender esto en estos días. Los hermanos de la fe le llevamos alimentos hasta que el gobierno comenzara a darle una ayuda mensual para que pudiera sobrevivir. Estaba pasando por una tempestad, por una tormenta. Ahora,
él se mantuvo fiel. La fidelidad de mi hermano no garantizó que no le iba a llegar la prueba, la tormenta. La segunda cosa que la Biblia nos enseña es Jesús permite que hay tormentas y pruebas en la vida del creyente para fortalecer a su fe. Cuando Jesús se despertó, lo primero que preguntó es: ¿por qué tienen temor ustedes? ¿No tienen fe? Jesús les había enseñado lo que es la fe por sus palabras, por su vida. Pero ya estaba en examen y fracasaron en el examen. Se quemaron porque ya no sabían depender de fe, querían depender de ellos mismos. Ellos habían remado. Seguro que sí, que se habían botado agua lo que pudiera. Habían hecho todo lo posible. Y hay personas que creen que pueden hacer obras para salvarse. Van a iglesias, hacen ritos, cantan canciones, leen la Biblia, pero solamente por la fe que uno puede aceptar a Cristo. Es la fe en Cristo. Los discípulos habían hecho todo y no paró la tormenta. Les faltaba fe. La Biblia dice que Dios permite que las tormentas alcancen al creyente para refinar su fe. Primero de Pedro 1:7 dice: porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honra cuando Jesús aparezca. Santiago sume y dice: hermanos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya ven que la prueba de fe produce perseverancia. Ahora, la palabra prueba en el último versículo se deriva de la palabra refinar. Cuando se refinaba al oro, se calentaba muchísimo para que le saliera escoria y se quedaba el oro puro. Es la refinería de la tormenta. Ahora también una palabra perseverancia que se produce es una palabra interesante porque viene del griego y habla de upomone, es decir, los presos, los esclavos que los romanos llevaban en sus barcas marinas en el fondo, donde tienen que remar y remar y remar y remar, perseverar y no les daba chance. Si trataban de descansar, latigazo. De eso viene la palabra perseverancia. Algunas traducciones dicen paciencia, pero perseverancia requiere fortaleza, persistencia, hay que seguir luchando. Y eso que produce la tormenta. Realmente las pruebas normalmente no nos alcanzan por todo lado, pero hay tres vías principales por las cuales nos alcanzan. Primeramente, por presiones de la vida. Las pruebas de presión, sea interna o externa, a veces la prueba caliente, se hace peor, a veces se merma, pero depende de nuestra fe, cómo es el resultado de la presión. Porque hay gente que no solamente tiene presión, si le sube también la presión, es otra cosa. Las pruebas también propinadas por otras personas. Siempre hay en nuestras vidas personas que son muy difíciles de amar, hasta molestosos. Gente que quieren ofendernos, que buscan la manera de que tropecemos, que caigamos, que tengamos problemas, y nos es difícil amar porque Jesús dijo que debemos amar hasta los enemigos. Ahora, es más difícil no solamente soportarles, sino también mostrarles el amor de Cristo. Me contaron una tremenda historia de un soldado en la guerra coreana. Ahí hace mucho frío en invierno
y había mucho lodo. Y había un soldado que su grupo se burlaba de él porque era cristiano. Y hacía todo para hacer que su vida fuera miserable. Que no pudiera descansar. Bueno, le tiraron de todo. Entonces oró, Señor, enséñame qué hacer. Hizo lo que el Señor le enseñó. Los soldados tenían botas todas las noches llenas de lodo, de fango. Y por la mañana había que limpiar porque eso pesaban tanto que casi no podía caminar bien fácil, mucho menos con rapidez. Entonces él llegó a esta idea y todas las noches limpiaba las botas del que quería hacerse su enemigo. Lo hizo noche tras noche sin que el otro supiera. Y cuando por fin el otro supo, dijo, mire, amigo, ¿por qué me estás limpiando las botas si no te pedí que lo hiciera? Porque quisiera enseñarte que Jesús te ama. Cuando respondió con amor a tanto odio, no pasó mucho tiempo hasta que el otro soldado también aceptó a Cristo. Eso es la prueba, es la tormenta. Y por la fe, él venció esa tormenta. También hay temporadas, o mejor dicho, hay pruebas de persistencia, de perseverancia. Por ejemplo, muchas veces hacemos cosas por el Señor con amor y nadie hace caso. Nadie dice gracias, bien hecho. Oh, gloria a Dios que eso fue bien hecho. No, como o ignoran o no quieren decir nada. Entonces, ¿cuál es la prueba? ¿Vas a perseverar o solamente lo estás haciendo para que otros te aplauden? Que te digan bien hecho. El cristiano hace cosas para honrar a su Señor, no para recibir honra y gloria. Es una prueba, es una tentación, es una tormenta. Porque yo recuerdo en una iglesia que estaba trabajando en Oregón, que nosotros pagamos alquiler para una familia que se le quemó su casa. Y después de 3 meses un diácono me vino y me dijo, Pablo, tenemos que dejar de pagar el alquiler de esa gente. ¿Y por qué? ¿No necesitan casa? Sí, pero esa gente no nos han dicho gracias. Entonces yo se lo dije, mire, lo vamos a seguir pagando, porque no lo estamos haciendo para que nos diga gracias. Es para honrar a nuestro Señor. Bueno, la tercera enseñanza que tenemos esta mañana o esta tarde, depende de cuando vean esto, las tormentas obligan a todos a clamar a Jesús. Acuérdate de que habían pasado muchas horas en ese mismo mar cuando habían que luchar con otras tormentas. Es probable que habían tratado todo posible para evitar que el barquito se hundiera en el mar. Habían usado el timón para dirigirse hacia el viento. Habían tratado de sacar agua de ahí, habían remado, habían hecho todo, pero las olas comenzaron a llenar el barco. Entonces por fin llegaron a decir, maestro, no te preocupes, que nos ahoguemos. Que a veces nosotros nos reímos de los discípulos, pero es posible que hagamos lo mismo. Pasan cosas y un cristiano le dice, Dios, tú no sabes lo que me está pasando. Tú sabes que no me conviene, que eso me molesta, eso duele, esa enfermedad, esa muerte de persona que quería. Y tú dejaste que pasara eso. No me quieres. Maestro, no te importa lo que me esté pasando. El maestro sí, porque dice la palabra, echa entonces su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Imagínate los discípulos si hubieran dicho, no debemos despertar a Jesús. Está muy cansado. No hubieran consultado con él ni nada.
y pronto se hubiera oído una palabra que se dice solamente en inglés. Se llama glop, 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 glop. Ese sonido de una persona que está hundiéndose en el mar. Ellos clamaron a Jesús. Voy a probar una cosa. A ver, yo tengo una canción y vamos a ver si logro que puedas oír